Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, que tratará sobre las cuentas de orden, su clasificación, nomenclatura, el procedimiento, cómo se establece, entre otras cosas. Comenzando por la definición de Las cuentas de orden son aquellas que se emplean para el registro de las operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo o el capital de la empresa, pero que a pesar de ello es necesario registrar en los libros para consignar los derechos u obligaciones contingentes que entrañan con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos de la administración. Para hacer comprensible el objeto y funcionamiento de las cuentas de orden, es necesario conocer la diferencia que existe entre valores reales y valores contingentes. Los valores reales son los que afectan o modifican a las cuentas de balance, que son las cuentas de activo y pasivo, y de resultados, que son las de ingresos y egresos de la empresa. Y los valores contingentes son los que no afectan o modifican el activo, pasivo o capital, en tanto que la contingencia subsiste, pues una vez que se realiza se convierten en valores reales. Los valores reales se registran en cuentas de activo, pasivo y resultados, tanto que los valores contingentes se anotan en cuentas de orden, y en ellas figurarán mientras subsiste la contingencia. A las cuentas de orden también se les denomina con otros nombres, y son los principales: cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldos compensados, cuentas de saldos correlativos, cuentas de memorándum y cuentas de registro. Casos en los que deben de establecerse cuentas de orden. Son 4 los casos concretos en que deben establecerse las cuentas de orden, los cuales se indican a continuación. Primero, para registrar valores y bienes ajenos que se reciban, por ejemplo, las mercancías que nos encomiendan para su venta, percibiendo en cambio una cuota o comisión. Segundo, para registrar derechos y obligaciones contingentes, tales como primas sobre contratos de seguro que la empresa ha pagado y por las cuales adquiere el derecho de proteger sus bienes por cierta cantidad durante determinado tiempo. Documentos que la empresa endosa, por los cuales adquiere una responsabilidad contingente que se convertirá en real si el girado principal responsable no liquida el valor de dichos documentos. También para registrar la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por compensación de servicios, como en los casos de emisión de billetes de banco, emisión de billetes de lotería, emisión de bonos, planillas o boletos en que las compañías de transporte. Y por último, para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista, por ejemplo, cuando la depreciación de los bienes del activo fijo se registra a tasa diferente de la marca de la ley del impuesto sobre la renta, para controlar tanto el precio del costo real como el precio alzado de las mercancías en consignación. Clasificación de las cuentas de orden. Teniendo por base los 4 casos concretos en que deben establecerse cuentas de orden para su presentación en el balance general, se clasifican en valores ajenos, valores contingentes, cuentas de registro. En valores ajenos, a este grupo pertenece el importe total de los valores y bienes ajenos que se reciben. Y en los valores contingentes, a este grupo lo forma el importe total de los derechos y obligaciones contingentes, así como la emisión de obligaciones. Cuentas de registro. A este grupo lo forma el importe total de las operaciones, las cuales ya sentadas su registro se duplica con fines de control desde un punto de vista distinto, para facilitar su movimiento e interpretación de las cuentas de orden que se clasifican teniendo por base las mismas reglas que rigen a las cuentas de activo, pasivo y capital. De lo anterior resultan los siguientes grupos, que son las cuentas de orden de activo, cuentas de orden de pasivo, cuentas de orden de resultados deudoras, que son los egresos, y cuentas de orden de resultados acreedoras, que son los ingresos. Nomenclatura de las cuentas de orden. Los nombres o títulos de las cuentas de orden deben dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran, con el fin de interpretar fácilmente su objetivo y movimiento, teniendo en consideración que las cuentas de orden se llevan con arreglo al sistema de contabilidad por partido doble. Invariablemente se deben de establecer en grupos de 2, de las cuales la primera es deudora y la segunda es acreedora. El nombre que se asigna a la cuenta de orden deudora debe ser distinto a la acreedora, pero semejantes entre sí. Movimiento de las cuentas de orden. Debido a que se establecen en grupos de 2, de las cuales la primera es deudora y la segunda es acreedora, su movimiento es compensado y sus saldos iguales, aunque de naturaleza contraria, es decir, uno deudor y el de la correlativa a contracuenta acreedor.
Existen dos procedimientos para registrar el movimiento de las cuentas de orden: el movimiento directo paralelo y el movimiento cruzado. El movimiento de las cuentas de orden es directo o paralelo cuando en un asiento tanto la cuenta deudora como la acreedora son de orden, sin intervenir cuentas de balance. Y en el movimiento de las cuentas de orden es cruzado cuando un asiento interviene como deudora una cuenta de orden y como acreedora una de balance o de resultados, y cuando en otro asiento aparece como acreedora una cuenta de orden y como deudora una de balance o de resultados. Después del segundo asiento, las cuentas de orden deberán ser arrojadas saldos iguales. Presentación de las cuentas de orden de balance. Generalmente se presentan las cuentas de orden al calce del balance general, es decir, debajo de la suma del activo y la del pasivo más el capital, indicándolas del saldo deudor, no así las acreedoras, debido a que su movimiento es compensado y sus saldos numéricamente iguales. Como se muestra aquí claramente en el ejemplo, que está la suma del activo y la suma del pasivo más el capital. Abajo se encuentran lo que son las cuentas de orden. Como dije anteriormente, aquí están los valores ajenos, los valores contingentes y las cuentas de registro. Aquí están las cantidades y aquí la suma total. 900,000 es lo que tenemos en las cuentas de orden. En conclusión, se podría decir que los conceptos relacionados con operaciones realizadas por las empresas que no se reflejan directa ni inmediatamente sobre su situación financiera o sobre sus resultados de operación deben ser registrados en la contabilidad y presentados en los estados financieros mediante las cuentas de orden. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale like. Nos vemos el próximo video.